A los 35 años, Pepe descubre que su padre biológico es un condenado por crímenes de lesa humanidad, por lo que decide conocerlo y vivir junto a él sus últimos años de vida. Antes de morir, su padre lo deshereda al enterarse de que es homosexual. Pepe inicia un acercamiento a las víctimas de su padre y comienza a participar del colectivo Historias Desobedientes, de familiares de genocidas que luchan por los derechos humanos como un camino de reparación e identidad. Esa es la sinopsis de Miradoc para la película Bastardo, la herencia de un genocida. Nos acompaña su guionista, director y protagonista, Pepe Robano. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Antonella, y un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, tenía muchas ganas de conversar contigo porque además el tema de el colectivo Historias Desobedientes es un colectivo que a mí me llama mucho. Conocemos, por supuesto, el Pacto de Adriana y todo lo que se ha hecho también desde esa película. Lali Orozco le mandamos un abrazo, que además estuvo hace poquito en Chile. No, está todavía en Chile, y vamos a ver el si jueves vamos a presentar Bastardo juntos. La Lisette trabajó también en Bastardo, así que es parte del equipo. Excelente. Bueno, ella, contigo, quizás a la gente le suena el Pacto de Adriana, que llamó muchísimo la atención y que es la historia de Lisette y su tía, ¿no? Y de cómo esta tía le empieza a decir a Lisette, que ya es una adulta, todavía muy, muy joven, pero adulta, que la ayude porque la están acusando de cosas que ella no cometió, y cuando ella, Lisette, la protagonista y directora del documental, se pone a investigar, se da cuenta que efectivamente los crímenes sí los cometió. Y que, bueno, y todo lo que pasa con eso, ¿no? Entonces, claro, las películas que ustedes proponen son películas que tienen que ver con la identidad y con la ética. ¿Qué hago yo cuando me entero? Ahora, en tu caso es un doble camino, porque tú no conocías a tu papá hasta adulto. El primer antecedente que tienes de él, que vemos en la película, ¿cierto?, es cuando decides, ok, quiero saber quién es esta persona. Lo primero que te enteras es que está involucrado en un caso en donde fueron asesinados 6 personas durante la dictadura. Y ahí lo que vemos en el documental es tu camino, no tus preguntas, etcétera. Lo primero que quiero preguntarte es respecto al registro. Es decir, voy a grabar todo este proceso. No sé qué va a salir de esto. Me imagino, ¿no? Bueno, antes que nada, quería decir que La Lisette, el Pacto de Adriana, gran película, archipremiada, yo creo que abre todo un camino. La película Lisette es una búsqueda, es una búsqueda. Mi tía favorita, ¿será o no será integrante de la CNI? Claro. ¿Será la secretaria de Manuel Contreras? Y el viaje que nos invita Lisette justamente es a esta búsqueda, que termina obviamente comprobando que su tía efectivamente sí era la secretaria de Manuel Contreras. En el caso de Bastardo, no, pues. Bastardo parte de una certeza. Es como el post-Pacto de Adriana, Claro. en realidad. Mi película no es una búsqueda. Yo parto de la certeza que mi padre es un condenado por violación a los derechos humanos y cómo lo enfrento, en realidad. Me preguntaste por las grabaciones, son 15 años de grabación. Yo creo que la película, una de las cosas bonitas que tiene es que recorre distintos formatos, de entre el VHS, el mini DV, el Super 8, el Full HD, que es como crece conmigo, para que los radioescuchas se imaginen un poco, es como Boyhood. Porque yo empiezo muy joven y termino con pelo blanco y pelado, 15 años de trabajo. Y la verdad, yo creo que más formación profesional, yo siempre estuve grabando, en realidad. Nunca quise hacer esta película. De hecho, nosotros con la Lisette nos conocemos hace como 20 años, en un taller donde la Lisette estaba empezando a hacer el Pacto de Adriana. Y yo me acerco a la Lisette y le digo, Lisette, yo tengo tu misma historia, pero yo no me atrevo a contarla porque me da vergüenza decir que soy hijo de un criminal. Desde ahí empezó la relación con la Lisette, desde que llega hasta el día de hoy. Aprovechamos de invitar a toda la gente el día jueves en la sala CCC. Vamos a estar presentando, yo y Lisette, justamente la película. Y bueno, son 15 años de registro que yo nunca bien entendí para qué estaba grabando. De hecho, muchas veces me negué a hacer esta película porque no me sentía preparado, porque me daba vergüenza y porque tenía miedo, en realidad. Y yo creo que enfrentarse a un padre condenado por violaciones a derechos humanos es súper difícil. Súper difícil porque tiene siempre cuestionamiento, y yo creo que ese cuestionamiento que yo vivo lo vivimos los integrantes y las integrantes de Historias Desobedientes, justamente. Porque es un cuestionamiento ético, como tú dices. ¿Qué es lo que hago? Mi papá es un criminal. ¿Lo apoyo? ¿Lo defiendo? ¿Me quedo callado? ¿O lo enfrento? Son varias las posibilidades. A mí, entre comillas, me costó bastante, fue bastante fácil en el sentido que yo cuando conozco a mi papá tengo 35 años, ¿me entiendes o no? No vivía en Chile tampoco en ese tiempo. Y fue como un recorrido de decir, ya, escuchemos qué es lo que quiere decir y veamos justamente qué es lo que puede salir de esta relación.
Y al comienzo, como que un poco como con miedo acercarme a él, y después justamente con el tiempo fue avanzando y tuve una relación bastante cordial, en realidad. Pero con el tiempo también cada vez iba pensando quién es esta persona, este violador de los derechos humanos. Y yo creo que desde siempre, si bien siempre tuve este resquemor de que él fuera un criminal, de que él fuera un asesino en realidad, lo que ya me detonó definitivamente, que fue como la guinda que decoró toda esta cosa, fue el tema de la homosexualidad. O sea, no solamente mataste a 6 personas en el año 73, sino que también abandonaste hijos, ocupaste a las mujeres como objetos sexuales. Yo no soy el único hijo abandonado que tiene él a todo esto. Y posteriormente te moriste siendo homofóbico. O sea, es un arco de violación a los derechos humanos completa. No es solamente el hecho que no se pagó la película porque me desheredó o porque no me quiso aceptar como homosexual. Eso fue lo último. Ahora, además, ¿Qué pasó? O sea, hay una cosa que es muy interesante que también presentan muchas películas, es que después de que él muere, ¿cierto? Y que tú te enteras que estás desheredado, a pesar de que tú ya habías desarrollado una relación con él, tú vas a la justicia para ser reconocido y tienes que pasar por ADN, etcétera. Entonces, es muy interesante de alguna manera tu tenacidad en términos de decir, este señor es un genocida, pero yo sí soy su hijo. Sí. Y ahí quería preguntarte respecto a esa tensión identitaria que cruza toda la película. No lo reconozco como padre, él no me reconoce como hijo, no me tengo que hacer cargo de esto. Luego, Claro. quiero saberlo y trato de establecer una relación con él. Y ahí aparecen todos los conflictos, pero si parece una buena persona, puede ser tan amoroso, etcétera. Y después te das cuenta de toda la oscuridad que se expresa de otras maneras, nada más, no solamente en sí, ese no, momento claro. Como te 73. digo, yo conocí a mi padre siendo un criminal, en realidad. O sea, la primera condena es esa. O sea, partamos que ya estaba condenado. Por eso, y no lo condeno yo, lo condena la justicia chilena también aparte. Y claro, lo que viene a hacer esto es un poco a añadir un poco, yo creo que esta película habla del patriarcado finalmente, del patriarcado, y que muchas veces nosotros, sobre todo en esta discusión de los 50 años, tendemos a asociar solamente a violación a los derechos humanos como una cosa política, en realidad, como una violencia que ejercieron agentes de Estado en torno a este tema. Y yo creo que va mucho más allá. Va en torno justamente al tema del patriarcado social que nosotros vivimos, justamente. Y el patriarcado institucional también. La institución apoya este tipo de actos. Yo creo que la imagen más fuerte de la película es el funeral. No voy a hacer un spoiler. Pero Claro, su pero funeral, sabemos que... claro, se muere, obviamente. Pero el funeral es un funeral imperial, donde lo despide toda la institución, 200 efectivos de carabineros tocando la marcha fúnebre, bandera de la institución, encima del féretro, peso acusa su condena impune. Por O los sea, yo derechos creo que humanos. exactamente por su condena impune, ¿no? Porque es como ahí la institución está diciendo, este hombre fue condenado y nosotros lo honramos. Claro. Y Y ahí tú te das cuenta un poco que es un problema de la institución también. Sí, de nuestra sociedad. Pero a mí, ¿sabes qué me pareció mucho más brutal? La escena del matrimonio. Cuando él Sí. se casa, ya grande, y tú ya tienes una relación con él, ¿cierto? Y hay esta tensión que tú estás, de alguna manera, hay una parte de ti que está feliz por estar en este contexto, ¿cierto? Y tremendamente reconocerte. incómodo al mismo tiempo. Y tremendamente incómodo porque es como si esta gente supiera realmente quién soy yo, Sí. ¿no? Y yo todavía, en un país tremendamente homofóbico como este país todavía, ya hablo del 2023 en realidad, Sí. porque un poco esta libertad sexual la tenemos en la zona central. Tú te vas de Rancagua para abajo y todos son homofóbicos. Ya está por ahí, porque hay Y un de por montón- ahí también. Hay y un para el montón de norte mundo en para acá, donde, o sea, claro. claro, pues son estos típicos conflictos que tú te estás dando cuenta. Y eso es lo que más te lleva a pensar en estas cosas en realidad. Sí, y cuando te hablabas del patriarcado también a mí me impactó mucho que, bueno, esta cosa de que a ti te desheredaste al final de la película nos enteramos, y que la esposa y tu media hermana, ¿cierto?, aceptan esto porque es su voluntad, ¿no? Y hace solo minutos habíamos visto la relación que tú también desarrollas con tu hermana, con también hija de tu padre, y ella te dice, pero yo voy a estar aquí siempre para apoyarte, esta relación es absolutamente incondicional, corte, también se distancia, ¿no? Entonces, claro, a propósito de eso, la película me parece a mí también es una invitación a pensar en qué es lo que sostiene a asesinos, qué es lo que sostiene a personas que pueden comportarse de esta manera, tan violenta en tantos sentidos, pero parece que estuvieran protegidos por un tejido social que los acoge. Yo cuando demando a toda mi familia, demando a mi padre, demando a mis hermanas, a su mujer, por este tema justamente el reconocimiento identitario, lo uno un poco con la pregunta anterior también, tiene que ver con un poco de justicia, tiene que ver un poco con tanta impunidad,
justamente, y como que no te la vas a llevar libre, no te la vas a llevar, al menos conmigo no, ¿cachai? Fue un rechazo por segunda vez. A mí me rechazaron antes de nacer y me rechazaron también después antes de morir también. Y todo esto se une en esta lamentablemente, y qué es lo que es la familia también, y qué es lo que sostiene a las Fuerzas Armadas, que yo creo que la gran pregunta de la película es fin a los pactos de silencio. ¿Y qué es lo que harías tú en mi caso, en realidad? La familia militar es una familia. Y yo creo que en mi pequeña historia, en mi íntima historia, también hablo de esa familia. Yo vengo a romper estos pactos familiares, patriarcales, genocidas en realidad. Pero yo no sé también lo que sostiene, bueno, por eso el conflicto un poco con mi hermana, que me dice que esta relación es incondicional. Se cae un poco cuando uno exige justicia. Justamente, yo hubiese entendido que el psicópata... Se cae cuando, yo creo que lo entiende ahí, cuando lo que está en juego es el padre. Justamente. O sea, es como el patriarca. Claro, como yo soy full contigo siempre y cuando padre lo apruebe. Sí, justamente. Y es una metáfora un poco de cómo es nuestra sociedad también las Fuerzas Armadas. ¿Por qué este pacto de silencio? Siempre hablamos de la familia militar, de la familia de carabineros, justamente. Y yo creo que lo que sostiene toda esta como silencio tiene que ver con los pactos de silencio. Sí, tiene porque que ver. Ellos no se atreven a traicionar a un integrante de su familia. Pero además porque, de nuevo, volviendo a la escena del funeral, y creo que es algo que aparece mucho y que apareció en el 2019 de manera muy evidente, es como ese uso de la fuerza está normalizado desde un discurso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Es lo que corresponde, los otros son revolucionarios, delincuentes, criminales, y por lo tanto hay que ir con todo, ¿no? No existe la idea de que nosotros, al usar esa fuerza de esta manera, también somos criminales. Sí, yo lamento en todo caso que toda esta idea de reforma, refundación, llámenlo como queramos, a Carabineros no se haya aplicado en realidad. Yo me demoré 4 años en montar esta película. Quiero saludar al mejor montajista del mundo, que se llama Juan Eduardo Murillo, que con él estuvimos revisando mucho material también. Y dentro de todo este montaje tuvimos justamente esta intención de querer al menos un poco como ver todas estas capas que vamos develando en esta situación. ¿Y qué es lo que era lo último que preguntaste, que se me fue la onda? Estábamos hablando respecto a cómo de alguna manera el sistema también celebra este tipo de violencia. Yo cuando estábamos montando la obra veía por todos lados, acá, Paco Bastardo, y también yo ahí fue donde entendí que esta es una violencia que se hereda del tiempo de la dictadura. No solamente fue una violencia hecha al 73, sino que la volvimos a repetir, por ejemplo, para el estallido social, sí. Y la volvemos a repetir constantemente en diferentes manifestaciones, bueno, en diferentes y la cosas. ley Naim Retamal es... Qué fuerte que mi padre se llama Rodrigo Retamal. Sí. Y existe una ley que se llama Naim Retamal. Claro, que básicamente es decir, nos ponemos detrás del uso de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas, sí, pues. Más que el parte de la protección de la ciudadanía. Estamos conversando con Pepe Robano a propósito del estreno de su película Bastardo, la herencia de un genocida, que se está estrenando vía Miradoc, y eso es la excelente noticia, que está de Arica a Punta Arenas en distintas sedes. Si ustedes van a miradoc.cl, lo primero que les va a aparecer es el banner de Bastardo, la herencia de un genocida, y ustedes van a ir a funciones y van a encontrar dónde se está presentando. En Santiago está en la Sala Seina del Centro de Arte Alameda, o más bien en la Sala Seina, que está usando el Centro de Arte Alameda. Cineteca Nacional también está en Sala Nemesio, ahí en Fernando Castillo Velasco, en la Sala K de la Universidad Mayor, en la Sala K de Maipú, y en el CCC, que está ahí en Raulí 571, donde van a estar el jueves a las 19 horas con una función especial. Con Lisette Orozco también. Con la Lisette Orozco, además. Justamente para hablar de estas herencias patriarcales genocidas. Ahora, la película se estrenó en Sanfic, fue parte de la competencia y ahora ya lleva algunos días en cartelera. Ganamos mención honrosa en Sanfic. Bueno, felicitaciones por eso. ¿Y cómo sientes tú que ha sido la recepción? Súper buena, bastante controversial. En realidad también siempre las preguntas uno dice, oye... Pero yo creo que una película que te invita a reflexionar estos 50 años, y es una película que te invita a hacer esta reflexión en el interior de tu familia. Yo creo que no toda la gente es hija de un genocida. Pero me pasó, por ejemplo, que una chica en un conversatorio levantó la mano y me dijo, Pepe, agradezco un poco tu valentía, yo no soy hija de un genocida, pero mi abuelo me violó, por ejemplo, durante muchos años, y no hemos querido decir nada porque es el abuelo, porque es el tío, porque es el mejor amigo, porque es mi hermano. Y yo creo que esta película es una invitación a cuestionarnos eso,
Ya basta de tener violadores o genocidas al interior de nuestras propias familias y no cuestionarlo, en realidad. Esa es la invitación a 50 años. ¿Cuál es tu posición? Yo entiendo que mucha gente puede querer a sus padres, a sus familiares, y lo puedo entender, obviamente. Pero otra cosa es avalar crímenes, es avalar delitos. Es que es muy difícil. Porque y que pasa en muchas familias. Por supuesto, lo que ustedes hacen ahí desde el colectivo desobediente también tiene que ver con decir, yo me paro al frente, con todos los costos que eso signifique. Contar que este colectivo funciona en Chile y en Argentina. Y en varias partes, funcionamos en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en El Salvador, en España y en Alemania. Qué fuerte, además, pensar que en todos esos países hay estas historias, ¿no? Sí, ¿no? El año pasado, por ejemplo, nos invitaron a presentar nuestras historias en Berlín, en la primera reunión entre hijos de nazis e hijos de víctimas de la Shoah, del genocidio hebreo. Y es ahí donde entendí la potencia justamente de estas películas, justamente, que yo creo que dicen desde la sangre que nunca más. Y que sobre todo tenemos que tener un respeto a los derechos humanos. Y este respeto tiene que ser siempre, venga desde donde venga. Venga desde tu familia, venga desde la izquierda o venga de la derecha. Da lo mismo, los derechos humanos están sobre todas esas disputas políticas, digamos, temporales en realidad. Y esa es la invitación, en realidad. Bueno, Bastardo es una película que se mueve alrededor de esas preguntas desde lo personal, pero también a nivel colectivo. Así que les dejamos invitados a que vayan a ver Bastardo. Está mirados.cl, ahí tienen todas las funciones. En Santiago, como les decía, está en Cineteca Nacional, en el Alameda y Seina, en Sala Nemesio, en Sala K, tanto en la Universidad Mayor como en Maipú, y en Raulí 571, donde está la sala de cine del CCC, donde van a estar Pepe Robano junto a Lisette Orozco hablando de la película en la función del jueves 31. Y si ustedes están en regiones, pueden también ir a ver, por ejemplo, en Puerto Varas, que van a estar en la sala de CAM, y ahí también tienen que fijarse cuando hay los conversatorios, porque ustedes van a estar, tú vas a estar viajando. Sí, y yo quiero también dar una información. Si alguno o alguna de los radioescucha es hijo o familiar de un genocida, no está solo. Que nos ubique, estamos en redes sociales también en Historias Desobedientes. Es bastante fácil ubicarnos. Historias Desobedientes, hijos, hijas y familiares de genocida por la memoria, la verdad y la justicia. Somos los hijos y las hijas que rompimos los vínculos con nuestra familia y nos unimos a la lucha por los derechos humanos. La misma lucha que hace 50 años llevan las víctimas de nuestros padres. Bueno, ahí hay un lugar para encontrarse, ¿no? Y en la película hay muchos lugares para poder verse, hay muchas preguntas que quedan planteadas, así que muchas gracias, Pepe, por ese trabajo. Muchas gracias a ti, por exponerte y exponerlo, y por todo lo que se produce ahí. Así que te deseamos mucha suerte con la película. Nosotros tenemos que ir a la pausa y ya regresamos.